Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy que corresponde al 2 de abril. Ya esta es nuestra penúltima sesión y pues espero que estén disfrutando de su semana. Vamos a dar inicio con la materia de español, en el cual, retomando el último tema que vimos, que fue la obra de teatro, ahora toca ver una parte de ellas que es el guión teatral. Nos dice que un guión de teatro es un texto en el que los personajes van a exponer en un orden todos los detalles para realizar esta obra. Este guión sirve como guía para todas las personas que van a presentarse en la obra, ya que contiene una descripción completa del desarrollo. Como podemos observar en las imágenes, para que cada quien cumpla con una función de personaje, necesita un guión. El guión se va a encargar de decir qué va a realizar ese personaje y dar una explicación y descripción completa del por qué el personaje tal vez es villano, es bueno y por qué tiene esas características. Todo está justificado con un guión teatral. Vamos a continuar, donde nos dice que un guión teatral debe especificar ciertos aspectos. El primero es que los personajes que van a entrar en la obra tienen que tener una descripción completa, clara de lo que va a tratar, y el personaje va a tener el cabello rojo y lo especifica en el guión, tal cual en la obra debe estar con el cabello rojo. Si el personaje va a actuar de forma seria, misteriosa, también debe de cumplir con esas características mi personaje. Para conformar aparte un guión necesitamos una escenografía. Son algunos de los aspectos para tomar en cuenta. La escenografía de cada lugar se va desarrollando en la historia. Cabe mencionar que la escenografía no es la misma. Poniendo como ejemplo Caperucita Roja, una escenografía sería lo mejor. Primero ella con su abuelita, después ella con el lobo, pero son distintos escenarios, distintos lugares. Uno es en su casa, otro es en el bosque, etc. Y luego necesitamos una acotación. ¿Qué es una acotación? Es una énfasis o una aclaración acerca de cómo debe de ser el decorado, cómo deben moverse los personajes y qué gestos deben hacer. Todo esto está asociado a la personalidad que va a tomar el personaje, porque si es misterioso tendrá que hacer sus gestos pues no tan exagerados como lo haría alguien que está feliz, que está amable. Estos son los gestos que debe de haber correspondencia. Ustedes lo han visto a lo mejor en alguna película, que los gestos corresponden a la personalidad. Si está enojado, cruzará los brazos, moverá las cejas. A esto hace referencia. Nos dice que necesitaremos también música, de ser necesaria, por escena, ya que esto hará que nuestras personas que sean las que estén viendo la obra se sienten identificados, lo imaginen, tengan una experiencia completa imaginando, y todo esto acompañado de un audio que hará que incluso tengan sentimientos. ¿Alguna vez han observado ustedes, a lo mejor en otra película nuevamente, que les genera tristeza, alegría? Todo esto depende de lo que querramos expresar mediante la escenografía, los personajes. Y bueno, nos dice que para que haya un guión se debe de haber pues una clara descripción de lo que queremos buscar en cada personaje y en la historia, la cual debe mantener una coherencia. Nos dice que el guión utilizado entre actores se llama libreto, incluye los diálogos de cada personaje y señala los momentos en los que interviene. Todo esto es desarrollado de forma distinta, lo irá indicando con otras letras, cómo debe presentarse, qué movimientos hará, todo esto para que vaya comprendiendo qué debe leer en el momento y qué debe realizar. Todo esto son marcados con distintos símbolos para que la persona logre comprender y ejecute los movimientos y el acto como es debidamente. Para darle continuidad al tema del día de hoy, realizaremos la actividad. Aquí yo le puse actividad 2, pero es la 1. Hay que hacer mención de que no es la 2, es la 1. Y nos pide que marquemos cómo van los actos.
Nosotros debemos de marcar cuál es el primer acto, segundo acto y tercer acto que corresponde a lo que nosotros leamos de acuerdo a la obra de teatro que se va a realizar. Bueno, este tema es muy cortito ya que la prioridad de hoy es avanzar con la materia de historia y nos marca el libro que debemos realizar un repaso. Bueno, dando continuidad a esto, creo que es un tema muy sencillo. Ya después nosotros realizaremos nuestros propios diálogos, haciendo énfasis en cuando está hablando, cuando no estoy hablando, y todo esto con el uso correcto de guiones, de puntos, paréntesis, y todo aquel que nos permita darle una mejor comprensión a los guiones. Continuando con la sesión del día de hoy, toca un repaso a la materia de matemáticas con las partes del rombo. Recordemos que la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Para esto necesitamos los datos, aquí ustedes ya los tienen proporcionados para que lo puedan realizar. Esto es por la parte de matemáticas, en donde realizaremos la actividad del área del rombo, y aquí tienen los datos, tienen lo necesario para poder realizarlo. Ya saben qué decir fórmula, sustitución y mi resultado final de la fórmula. Recordemos que los resultados se ponen en centímetros cuadrados. También daremos un repaso a lo que es un trapecio, donde nos dice: observa la figura y responde. ¿Qué figura geométrica forma el paralelogramo? Aquí tenemos que observar qué figura se forma. Ya sabemos que es un trapecio, simplemente tenemos que dar con los resultados. Nos dice cuánto mide la base mayor. Ya mencionamos cuál puede ser la base mayor, no hay que confundirnos. Cuánto mide la base menor es un tema muy sencillo. Recordemos que la fórmula es base mayor más base menor por altura sobre 2. Esto es por la parte de matemáticas. Solamente van a ser 2 actividades muy sencillas para que no se saturen de tareas. Y bueno, vamos a avanzar con el resumen de historia. Este también será un repaso de la materia de historia, donde nos vamos a ubicar en la parte de nuestro libro. Bueno, mejor dicho, yo me ubiqué para realizarles un resumen y entendamos quiénes fueron los personajes más importantes, qué fue lo que sucedió. Es un tema que ya vimos, pero creo que es importante hacer énfasis en todo lo que ha ocurrido para que podamos comprender la revolución en su totalidad y no nos confundamos de tiempo, porque a veces pasa que nos llegamos a confundir y cuando yo les digo, bueno, ¿quién gobernó en cierto año o qué hizo? Nos confundimos y mencionamos a una persona completamente distinta. Entonces, vamos a darle inicio a este pequeño repaso de la materia de historia. Y bueno, les decía que comenzábamos con el repaso. Es importante mencionar que necesitamos anotar esto en la libreta, ya que pues es el orden cronológico como van pasando a las cosas. Si alguien no cuenta con la libreta de historia, hágalo en una hoja blanca, hágalo en otra libreta, pero por favor, si en caso de que a lo mejor no traemos la libreta, bueno, imagino que yo aquí hago mis anotaciones, ya aquí tengo mis anotaciones, dejo a la vuelta la hoja en blanco para que yo después pueda pegarlo en la libreta y tomo otra hoja y empiezo a anotar y nuevamente dejo el espacio. Pero lo que no se vale tal vez es que lo anotemos al reverso. ¿Por qué? Porque al final lo tendrán que repetir porque va a ser muy difícil pegar eso en la libreta. Por eso es importante que tomemos en cuenta esta medida para que no trabajemos 2 veces y al final es una opción que les doy para los que no llevan la libreta. Bueno, ahora sí, comenzamos. Vamos a situarnos desde el periodo de gobernatura del presidente Antonio López de Santa Anna. Bueno, vamos a empezar comentando que pues él asume la presidencia en medio de un conflicto que existe por parte de 2 grupos. Nosotros ya conocemos muy bien estos grupos, ya hemos hablado de los ideales que mantienen tanto los liberales como los conservadores. Recordemos que Santa Anna se encarga de vender la mesilla, él busca ser llamado, se autoproclama Alteza Serenísima,
Recordemos que es nuestro primer monárquico mexicano, no de España, mexicano. ¿Y qué más encontramos aquí? Que pues las peleas entre los liberales y los conservadores generan demasiados conflictos, porque, bueno, aquí yo les anoté algunos de los objetivos que buscan. Vamos a recordar que los liberales son los que buscan una república gobernada por mexicanos. Ellos ya están cansados de que venga una persona extranjera a gobernar. También buscan que las propiedades del clero, de los generales, sean puestos en venta y estos obtengan un fin productivo, ya que quienes en ese entonces eran dueños de tierras, pues eran estas únicas dos instancias que acabo de mencionar. También buscaban que existiera la libertad de expresión, mientras que los conservadores buscaban una monarquía, esto ya lo sabemos, que fuera dada la corona a la realeza europea. Ellos buscaban todavía ser gobernados por un rey español y que predominara como religión la católica y que mantuvieran los privilegios del ejército y la iglesia, que en ese entonces se encontraban unidas en contra de los liberales, ya que pues ellos tenían distintos objetivos a comparación de los liberales, que buscaban un país democrático, una constitución, mientras que los conservadores buscaban todavía un gobernante como rey. Y estos son algunos de los aspectos principales. Obviamente a los conservadores no les convenía alguna de estas peticiones que tenían los liberales, ya que pues estarían acabando con pues todas las riquezas que ellos habían obtenido durante tantos años. Aquí yo les estoy colocando dos imágenes, que estos son de los principales líderes en esas épocas. Lucas Alamán es la persona que se encuentra aquí con lentes, considerado el padre del conservadurismo en México, y José María Luis Mora, precursor igual, pero por parte de los liberales. Todas estas dos personas tenían dos objetivos completamente distintos, pensamientos radicales, por lo cual se encontraban en un conflicto constante entre personas. Bueno, recordemos, ya les mencioné que pues Santana se encarga de vender. Estoy buscando cómo dar esto. Bueno, ya les mencioné que Santana busca vender la mesilla, lo consigue. En los últimos años de gubernatura que tuvo, él empezó a censurar, él empezó a traer más deuda a México, y recordemos que él fue puesto por los conservadores y ya empezó a haber más conflicto, por lo cual surge el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla está formado por los liberales, un grupo liberal compuesto principalmente por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Aquí les dejo una imagen de Antonio López de Santana y por el otro extremo les dejo la de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. ¿Por qué se llama Plan de Ayutla? Porque surge en Ayutla Guerrero, donde tiene como objetivo dar finalidad a lo que en ese entonces estaba viviendo, que era una dictadura por parte de Santana. Los puntos que se destacan es que se desconoce al presidente y cualquier persona que se oponga a este plan será tratado como enemigo nacional. Ya para finalizar, pues Juan Álvarez después es exiliado y él ya no puede regresar a México por un buen rato, ya que si él regresa será matado, ya que pues él dejó varios estragos, dejó mucha gente resentida, y en ese entonces recordamos que todavía había una disputa por la presidencia, tanto por un lado otro grupo quería una monarquía y otro quería una presidencia totalmente democrática. Aquí nuevamente vamos a destacar algunos de los puntos que pasan después. Para 1857, Juárez promulga 3 leyes. A través de las leyes de reforma se promulga la primera Carta Magna. La Carta Magna es la Constitución de 1857. Ok, vamos a darle continuidad en el siguiente video.